Hey, ¿qué tal, racita? Aquí andamos en un nuevo podcast, en nuestro podcast Aprenda a Filosofarte, con mis compañeros Hiram, Fontes y Guizar, y su servidor, Johan Ravi. Hoy hablaremos sobre David. ¿Alguno de ustedes sabe quién fue David Hume o cómo nos sirve en la actualidad? Era ese filósofo que tomaba todo con objetividad, ¿no? Bueno, como la mayoría de los filósofos, pero creo que este era el que mencionaba que era el estudio más importante, era el estudio de la naturaleza humana, ¿no? Sí, así es. Él se basaba en el conocimiento humano y sobre la metodología de la ciencia. Él se basaba muchísimo en el método científico. Sí, de hecho, pues para entender a David Hume tenemos que hablar un poco del contexto en el que vivían, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿alguien sabe sobre el ambiente sociopolítico y cultural que en él vivía? Déjame acuerdo porque me suena, lo tengo aquí en la mente. No, pues mejor ya te digo, güey. Pues dime si tú sabes. No, sabía pues que lo haz de sabías. cuenta que Hume nació en Escocia en 1711 y era en plena ilustración. Entonces era una época donde había grandes cambios y la razón y la ciencia estaban ganando terreno sobre explicaciones religiosas de épocas filosóficas previas. Entonces Hume desarrolló una filosofía basada en la experiencia y el escepticismo hacia lo que no podía ser probado empíricamente. Y o sea, una de sus ideas fundamentales son de sus obras, pero la neta ya no me sé cuáles son sus obras. Sí, era esa parte donde decía que el humano no podía conocer todo con exactitud, ¿no? Oh, sí es cierto, ¿no? Que solamente lo aprendía como mediante sus sentidos y lo transformaba mediante su conocimiento, pero el ser humano nunca puede llegar a saber todo de la realidad o conocer todo de esta realidad. Sí, de hecho, yo recientemente tuve un trabajo sobre ello. O sea, de las dos obras más importantes de David Hume, que la neta resumen muy bien su forma de pensar y que todo el conocimiento viene de la experiencia. Sí, ¿no? Desde su perspectiva del hombre, ¿no? Así como el conocimiento se obtiene por medio de la experiencia y representa como una copia de las impresiones de la memoria. O sea, que si yo tengo una experiencia y esa experiencia pues se queda en mi memoria, ese conocimiento que yo obtengo del objeto es esa impresión de la memoria que tuve recientemente o previamente. Exactamente. No debemos asumir cosas sin observarlas y comprobarlas. De hecho, estas se clasifican en simples, que es el objeto, las complejas, que es el propósito de ese objeto, y las sensaciones y la reflexión. Por ejemplo, si yo te toqué a ti, tú vas a sentir eso y eso ya se queda como una impresión de cómo se siente esa objetividad. Entonces, lo que quiere decir, Guizar, es que en pocas palabras, lo que Hume propone es que nuestras creencias deben basarse en lo que vivimos de verdad, no en costumbres o suposiciones. Me suena muy lógico. Es correcto, pero ¿ustedes qué opinan? O sea, ¿esto creen que se pueda aplicar en cuanto a las situaciones activas de nuestra vida cotidiana? Yo creo que David Hume nos hizo quedar muy en claro sobre el desarrollo del pensamiento crítico en la forma de verlo en la actualidad mediante la filosofía que los seres humanos tenemos, porque pues como sabemos los seres humanos somos gente que siempre se está preguntando el porqué de las cosas, y yo creo que David Hume acertó muchísimo con esto, de desarrollar al máximo el pensamiento crítico. Sí, de hecho, haciendo énfasis en lo del pensamiento crítico, David Hume insistía que estas creencias deben basarse en la observación y la experiencia. O sea, esa observación y esa experiencia proveía el pensamiento crítico para que un individuo pueda conocer más. Y estas suposiciones o dogmas no eran correctas para tener este pensamiento crítico y racional. Ahora, dentro de este pensamiento también estaba lo que era la empatía y el respeto, porque si bien nosotros nos basamos en lo que es la experiencia, también tiene que ser una experiencia que esté relacionada éticamente y moralmente con los valores de las demás personas, porque si no puedes tener una perspectiva diferente de lo que sería la realidad, en este caso la objetividad que se lleva de mano de la subjetividad de las cosas, como las habilidades esenciales de la sociedad. Que en caso, pues... Sí, bueno, porque estaba basada en mi experiencia, ¿no? Sí, porque está basado en tu experiencia y es lo que has vivido y has contado con ello durante pues tu vida, ¿no? Sí. Y no, pues ya se nos estaba acabando el tiempo, pero nomás quería preguntarte a ti, Guizar, ¿qué es lo que más te impactó así de Hume, de lo que estamos hablando? Me impactó mucho que Hume decía que lo mismo, de que no podemos conocer todo con exactitud. Sin embargo, nosotros desde nuestra perspectiva siempre creemos que podemos llegar a ese punto donde nosotros conocemos todo con exactitud, pero siempre hay cosas que aprender en el mundo, ¿no? No, pues sí. Bueno, ya para cerrar, podemos saber que Hume fue un pensador que nos enseñó a basar nuestras creencias en la experiencia y a dudar a lo que no podemos comprobar.
y la verdad es que su impacto todavía sigue vigente en la ciencia, la política y la filosofía.